Normas y técnicas de ICA y CATIE. Vamos a ver qué significa estas dos abreviaturas. El ICA, que significa Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. CATIE, que significa Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. Vamos a ver qué definición tenemos con una referencia bibliográfica. Esto es un conjunto de elementos que es suficientemente detallados que nos permite la identificación de la fuente documental, ya sea en este caso impreso o no, donde nosotros extraemos, o sea, donde nosotros sacamos la información. ¿Cuáles son los elementos? Bueno, los elementos donde nosotros normalmente vemos en cualquier norma es el autor, el año de la publicación, el título, el subtítulo, información sobre el documento, tal como las notas tipográficas. Las notas tipográficas se refieren a la forma de escribir con diferentes tipos de letras, es como una forma de personalizar de la persona que escribió. El volumen, número de revista. Libros y folletos. ¿Cómo nosotros podemos referenciar los libros y los folletos? Una manera general, donde nosotros que tenemos una manera general, una estructura, digamos, general, para referenciar esto, y más adelante vamos a hablar detallados de cada punto. El autor, en otros casos puede ser autores, año de la publicación, título, subtítulo, mención de traductor o editor, edición, ciudad o país de publicación en caso sea necesario. Casa editora, páginas, volúmenes. También se puede mencionar la serie. Ya tocamos el primer punto, que es el autor personal. Primero, para nosotros ponemos el punto del autor. Comenzamos escribiendo el apellido, o en otro caso si tiene apellidos, separado por una coma, donde los cuales nosotros ponemos el inicial o iniciales del nombre de pila. Por ejemplo, si nosotros tenemos un libro con el autor Rodolfo Salazar Fernández, que es F, entonces nosotros vamos a poner en la referencia bibliográfica Salazar, F, que viene a ser su otro apellido, coma, y Rodolfo, solo la inicial del nombre, nada más. Otro punto también, que es nosotros tenemos que omitir todo tipo de título académico como doctor, ingeniero, etcétera, etcétera. Ya, cuando nosotros tenemos, también en otro caso, cuando nosotros tenemos un autor de un libro con calificativos que indican parentesco como hijo, sobrino, nieto, entre otros y otros, se va a citar a continuación de los apellidos en forma completa. Entonces, si nosotros tenemos, digamos, el autor está describiendo que es el hijo o un nieto, entonces nosotros vamos a ponerlo de forma completa, así como se ve en el ejemplo. Entonces, en otro caso también muy preciso, cuando nosotros no encontramos en sí, digamos, propiamente dicho el autor, entonces nosotros vamos a tomar a los compiladores o editores intelectuales como autores. Solo en el caso cuando nosotros no encontramos los autores del tal libro o folleto o de cualquier documento, entonces nosotros nos vamos a registrar poniendo el nombre del editor, pero vamos a poner indicando que ellos son compiladores o editor con la abreviatura de con o con si son varios, o ed de editor, por ejemplo. Entonces pasamos en otro punto que es muy importante, que cuando los autores personales con apellido simple se citan en forma vernácula, esto quiere decir originario del autor. Entonces
se va a poner el inicial del nombre de pila. Entonces, un ejemplo es Jorge Leo. Mucho en este caso, en esta parte, Leo es también considerado como un nombre igual que Jorge, pero hay que tener en cuenta, como dice, en forma vernácula. Leo es considerado apellido en España, entonces el de origen, o sea, el autor es originario de España, entonces Leo se considera como apellidos. Entonces se pone Leo, coma, se pone el inicial del nombre, F y punto. En otro caso también los apellidos de chinos, también se precede el nombre de pila nada más. Ahí está el ejemplo. En los autores con apellidos compuestos, los cuales consisten en dos o más nombres propios, se cita por el nombre que prefiera la persona o por nacionalidad del autor. Esto tiene que ver mucho más cómo se considera en los países. Por ejemplo, en portugués se considera el último apellido, en francés los primeros, entonces eso va a tener que ver la nacionalidad. Entonces, otro punto es que los apellidos con autores personales, con partes antepuestas, cuando los apellidos comienzan con una preposición, o sea que se comienza con desde, él, por ejemplo, se va a citar, o sea, va a tener que llevar esa preposición en el apellido. Otro punto también que vamos a ver muy interesante que está repitiendo, creo. Entonces, ya acá hay otra parte. Apellidos de autores personales es lo mismo que tiene que ver. Entonces vamos a tocar lo más importante. Es cuando nosotros tenemos un autor corporativo. Entonces, se le considera así a la entidad que se responsabiliza por un trabajo o cuando se expresa en una obra el pensamiento institucional. Un ejemplo es cuando nosotros tenemos el nombre de la sigla de la institución. Digamos que nosotros sacamos un informe de una institución y que no tenga el autor, entonces nosotros consideramos el autor corporativo. Si conocemos las siglas, le ponemos las siglas y luego entre paréntesis el significado de las siglas. Pero si no conocemos las siglas, ponemos directo el nombre. Como decía, en el caso de no conocer la sigla oficial, se escribe directamente el nombre de la institución seguida del país donde esté localizado. Por ejemplo, es el Colegio de Ingenieros Agrónomos, luego se pone de Corea, no sé, Costa Rica, ¿no? Otro ejemplo del autor cooperativo es si el nombre de la institución incluye el nombre del país, no lo repita. Por ejemplo, si nosotros tenemos el título de la institución que es Universidad de Panamá o el instituto, cuando el instituto lleva el nombre ya del país, no debemos repetir poniendo en la parte donde nos pide país o ciudad Panamá, porque ya está de más y eso es la norma, no tenemos que ponerlo. Cuando el trabajo tiene más de un autor corporativo, se anota todos separados entre sí por un punto y con una coma y punto separamos a nosotros de las demás autores corporativos. Cuando nosotros tenemos programas o convenios entre varias instituciones, se anota bajo su propio nombre, separando los nombres con una diagonal. Ahí está el ejemplo. Ya en este caso, cuando no encontramos, digamos, el autor o en el documento no tiene la indicación del autor personal ni corporativo, entonces y carece también del editor o responsable,
se va a redactar por el título de la publicación. Un ejemplo es el uso de los redactores de crecimiento. No encontramos el autor, no encontramos el editor, ni encontramos el autor corporativo. Entonces, en este caso, solo tenemos que poner el título del documento. Esa parte es todo por el autor. Si quieren otra parte, comenten, y para comenzar con la otra parte, que es cómo poner el año de la publicación. Y esto es todo.